Se nos acabó el tiempo, pero continuó con... Me puse por tiempo. Les comparto la pantalla de lo que estábamos viendo, ¿vale? Entendido. Ya lo ven, ¿verdad? Es una actividad que realizamos cotidianamente. Tratamos de explicar Sí, ya se ve, profesora. las acciones que suceden y que podemos entender desde diferentes puntos de vista, según el contexto en que se desarrolle la acción o los dichos. Interpretar una obra literaria es explicar la connotación que tiene la misma y de poder elaborar una crítica pertinente. Para acceder a lo anterior, la estrategia del diálogo argumentativo es un camino adecuado, pues ello nos permitirá conocer puntos de vista comunes o distintos de los nuestros, lo que complementará y permitirá una interpretación profunda y completa. Adoptaremos el criterio del análisis de personaje para enjuiciar su conducta. Escuchemos un fragmento del cuento La gallina degollada del autor uruguayo Horacio Quiroga. Uno la tomaba del cuello para callar a su contigo, un negocio lleno de plumas. Otros la tironeaban de una pierna y la llevaban a la cocina. ¿Podemos acusar del crimen alevoso de la niña a sus hermanos? ¿O son los padres los responsables de la muerte de la niña? ¿Cómo puedes plantear tu juicio a los personajes? Ejemplificamos con el cuento escuchado. Escribir la tesis y una explicación de cargo. Los padres de Bertita son los responsables de su muerte. Escribir los argumentos y la selección de evidencias que se usarán como respaldo. Rechazaron a los pequeños niños por su condición mental. Mantuvieron a los niños al margen. Te voy a pedir un favor, no me hables en un ratito. Emocionalmente y sobreprotegieron a la niña, privándola de un vínculo con sus hermanos. Integrar la opinión de un personaje de la obra que podría aportar desde su perspectiva a esclarecer algún detalle de la situación. Sí, pero si no, te voy a pedir un ratito, por favor. Trabajaba en la cocina. Finalizar el texto refiriéndose al receptor de modo directo con un propósito claro que refuerce la postura. Los padres, desde la ignorancia, actuaron indebidamente con todos sus hijos, privándolos de un vínculo que podría haber evitado la conducta instintiva de los niños y el trágico final. ¿Qué criterios debo considerar al formular la acusación o defensa del personaje? La calidad de la argumentación. Se basa en elementos implícitos y explícitos de la obra. Ok. Hasta ahí lo dejamos. Bien. Adriana había levantado la mano, ¿no? Sí, ya ahora sí, ya cambié, ya más bien ya puse mi nombre ahorita que volví a entrar. Okay. Porque había la compañera anterior, que es Adriana, que no se podía, no oía, pero algo dijo en los comentarios que no sabía usar Zoom, entonces sí. Sí. Bueno, ya entrada en la materia, profesora, precisamente hablando de ensayo, nos pide el primer punto de la actividad, la tesis central del ensayo, y yo así como me fui de espaldas porque digo, ay, o sea, y repasando un poquito el apoyo que tenemos en la plataforma, no vi nada de ensayo, entonces, pues ahí ya como que ya se detiene uno mucho en el primer punto de la actividad, ¿no? Hablando del ensayo. Esa es una duda que tengo. Y bueno, ya también usted ahorita menciona que están las premisas, las inferencias y las conclusiones. En las inferencias tengo un poco de duda. ¿Hay alguna situación clave para comprender ese detalle? Les decía hace un ratito que la inferencia es todo lo que tiene que ver en el contexto. Es decir, eso me va a permitir que yo no me distraiga y meta, si estoy hablando, no sé, de lo que hablaba hace rato del cubrebocas, ¿no? Y de los argumentos que no tienen ninguna validez confiable ni científica que dio en ese momento el doctor Gatell sobre el por qué sí, por qué no. La inferencia lo que va a hacer es que yo permanezca en el texto, ¿no?
¿Eso qué quiere decir? Que si estoy hablando del cubrebocas, pues no necesariamente tengo que estar hablando de lo que pasa en Sinaloa, de la criminalidad de Sinaloa, por ejemplo. Entonces, la inferencia es como todo el bagaje que tiene que ver el contexto de una situación. Conecta mi premisa con la conclusión. ¿No? Por ejemplo, decía yo hace rato, el mexicano no se raja. Esa es la premisa. En conclusión, con todas las características y toda la explicación que yo voy a poder tener y sostener para decir por qué el mexicano no se raja. Y la inferencia sería, por ejemplo, el contexto cultural. ¿No? Tienen que ser las tres en una misma sintonía. No puede ser. Sí, No puedo estar hablando de una cosa y meter otra que no tiene razón de ser ahí. Sí, profesora, gracias. Ya tomé, ya me va quedando mejor la idea de todo eso. Ya, ahorita de lo que menciona, ya tomé nota. Ok, gracias. ¿Alguien más? ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? A ver si Romina se alcanza a llevar agua de limón. ¿No? ¿Nadie? A ver, hay un mensaje. Una disculpa, pero mi internet está fallando. Pati Ponce, ok. Va a quedar la clase grabada en 2 partes porque se nos desconectó. Entonces así, ahí lo van a poder revisar, Pati, no se preocupe. Bueno, como parte de la conclusión, entonces nosotros tendríamos que revisar y tener muy presente que no se nos debe olvidar estas 3 partes fundamentales que dan cuerpo al argumento. Un argumento debe tener siempre, sí, solo sí, la premisa, que es de alguna manera la información concreta que ya investigué, que ya tengo, que ya puedo yo argumentar. La otra parte es la conclusión, ¿no? La conclusión siempre va a ser la explicación o, por decirlo de otra manera, es la respuesta a mi premisa. Si ustedes quieren tomar ese ejemplo que les decía de por qué el mexicano no se raja, según Octavio Paz, pues entonces ahí ponemos toda la descripción de la frase, ¿no? Ese es por un lado. Por el otro, regresando a la parte del ensayo, tenemos que considerar algo que es el cuerpo del ensayo. ¿Vale? Déjenme revisar si ahorita lo tenemos es que estoy un poco confundida con el contenido de la unidad. Pero ahorita lo hice rapidísimo para poder decirles cómo va. A ver, decía Adriana sobre la actividad 1 que decía los argumentos del ensayo. Es de la tesis central del ensayo. O sea, nos piden actividad 1, dice tesis central del ensayo. Es el primer punto. Distinguirás los elementos conforme tesis central. Ah, ok, ya lo entendí. Ya. Eso se refiere al texto de Octavio Paz. La tesis central del ensayo, es decir, ¿de qué habla Octavio Paz? ¿Cuál fue el meollo del asunto? Pueden ser varias porque el texto de las máscaras del mexicano está muy complejo. Pero entonces, por ejemplo, una de las tesis centrales es que, bueno, pues, ¿por qué Octavio Paz dice que el mexicano tiene máscaras? ¿No? Esa podría ser la tesis del ensayo. ¿Cómo lo van a identificar ustedes? La tesis es el problema central de un texto. El ensayo es el tipo de texto argumentativo que van a revisar. Octavio Paz, cuando extraen este ensayo, es que es un ensayo, lo que extraen, lo que les pasan aquí, las máscaras del mexicano pertenece al libro de 100 años de soledad.
sacan un ensayo, una parte de 100 años de soledad y les pasan, se los ponen a ustedes para que lo revisen. Ese apartado que extraen es un ensayo. De ese ensayo ustedes tienen que revisar cuál es la tesis. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es el problema que plantea Octavio Paz en ese ensayo? Entonces, cuando ustedes tengan que hacer un ensayo, justamente tienen que contextualizar cuál es su problematización en cuanto a qué van a investigar, qué van a argumentar, qué van a refutar, ¿sí me cachan? Por eso dice tesis argumentativa del ensayo. ¿Sí o no? Parece limón de caricatura. ¿Quedó más claro o nos regresamos? Profesora, entiendo que tenemos que captar cuál es el problema de ese texto que nos pusieron a leer para poder contestar esa pregunta. Sí. Ok. ¿Antonio iba a comentar algo? Sí, que estoy haciendo registro de lo que usted está comentando sobre qué es una tesis, porque yo también tenía ese problema, ¿no? Y algo que me quedó muy, muy claro es el meollo del asunto, entonces me voy a basar en eso para poder hacer lo que es la tesis. Era una observación, además. El problema central de un texto sería también. Sí, en el ejemplo específico de las máscaras del mexicano, ¿cuál es el problema central que maneja Octavio Paz en su ensayo? Esa es su tesis, porque él lo tiene que... ¿Por qué es la tesis? Porque lo tiene que aclarar, lo tiene que explicar, lo tiene que argumentar, lo tiene que comprobar o lo tiene que refutar. La tesis sí es el meollo del asunto, pero también tengo que sostenerlo. O sea, a través de la investigación voy a sostener si esa situación central se comprueba, se refuta, se anula o nos regresamos a repetir el proceso de investigación. ¿Sale? Pero no se angustien tanto, todo eso lo vamos, digamos, como la estructura del ensayo, que ya lo tienen ustedes aquí también, o sea, eso sí ya lo pueden revisar y les pido que lo chequen con mucha cautela porque van a hacer un ensayo. Entonces, en los recursos de la semana tienen un texto que se llama 48 con desarrollo del ensayo. Apaguen sus micrófonos, porfa. En la estructura y desarrollo del ensayo, 35. si ustedes siguen los pasos, es que ese recurso es maravilloso. Ajá. Porque si ustedes siguen los pasos que ahí les dicen, lo van a poder hacer sin problema. La cuestión es a la hora de que ustedes tienen que narrar, tienen que describir. Es importante que a la hora de que hagan el ensayo, ustedes solamente pongan título, ensayo, título, y entonces, como el ensayo tiene 3 tiempos importantes. Ahora tengo que participar los limones y La conclusión, No, tienes que poner... no pongan subtítulos. llenar un cuarto. No lleva subtítulos. ¿Cuántos de agua? Okay. Los lleva implícito. Te vas a ir agregando Yo voy a limones. hablar de una introducción de mi problematización sin decir qué es la introducción, pero el lector tiene que saber que está leyendo la introducción. Y luego hablo de la introducción y voy a ir camuflajeando de tal forma que voy a introducir al lector al desarrollo del tema central o de la tesis, del tema central, ¿no? El lector de pronto no sabe que ya está en el bagaje y en la carnita, por así decirlo, del texto, sin embargo ya está inmerso. Y de pronto hay otro momento que es la conclusión, voy encaminando el texto y paralelamente al lector para el cierre. Es el limón. Poner conclusión, 2 puntos, ¿no?
Es importante, pero revisen este recurso. Está muy, muy dinámico y está muy fácil. Pero bueno, sin embargo, siempre vamos a tener alguna duda, alguna cuestión. Y sin ningún problema, por favor, escríbanme, pregunten y yo con mucho gusto les voy a ir orientando. También les pido que sus actividades, que algunos ya lo están haciendo, las envíen previo a la última hora. Porque esto nos va a dar la oportunidad de que se revise y a lo mejor se corrija. O sea, vemos, ¿no? Sobre todo de que lo que van aprendiendo sea real, sea tangible. ¿De acuerdo? Porque si lo entregan a última hora, la verdad es que lo hacen para cumplir y pues ya no se enteraron si en realidad lo aprendieron o no. O sea, sí hay una evaluación y sí hay una retroalimentación y todo, pero se queda allí. ¿Cómo le damos seguimiento? ¿Vale? Y bueno, pues entonces a modo de conclusión les decía yo que bueno, recuerden que el argumento tiene estas tres características. La argumentación es ya el ejercicio del argumento y lo voy a plasmar en un texto. Y ese texto se llama texto argumentativo, que puede ser en esta ocasión el ensayo. Entonces, cuando ustedes lean tipo de texto argumentativo, que son así muy de pronunciar, se refiere a la manera en la que ustedes van a plasmar lo que investigaron, van a narrar, van a describir, van a explicar, van a escribir su postura. Finalmente, algo que también les voy a estar yo insistiendo mucho, es en que aprendan a citar. Usen la guía APA, la 7ª edición, revísenla, ahí dice cómo citar. Si ustedes hacen un ensayo y no citan y no dejan su bibliografía, eso queda en una opinión o se queda en plagio. ¿Por qué? Porque no hay diferenciación entre qué es de ustedes y qué no es de ustedes. Yo solo copio y pego, es plagio. Por eso usen la guía, revísenla. La guía es un mecanismo. ¿Qué voy a poner cuando voy a referenciar un libro? A más B más C más D igual a bibliografía. ¿Qué voy a poner cuando voy a hacer una cita textual? Es decir, en el texto yo pongo, según González 2012 dice que el uso del cubrebocas es no sé qué cosa. Ah, bueno, estoy haciendo la referencia de que alguien más lo dijo. Es sencillo, nada más es cuestión de que se familiaricen. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, con esto concluyo. Aquí están las referencias que encontré. Y quiero ir cerrando. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta, algo más que quieran comentar. Profesora, ¿puede repetir dónde viene ay, se me fue, el recurso de apoyo del ensayo? Porque la compañera tuvo todo el tiempo el micrófono prendido y la verdad sí se distorsionaba mucho la información. Entonces, ¿me puede pasar ese dato de dónde viene el recurso de apoyo del ensayo, por favor? Es en la unidad 1. Es un PDF y se llama Estructura y Desarrollo del Ensayo. Ok, gracias. Al contrario. ¿Alguien más? ¿Preguntas, dudas? Hola, profesor. Oiga, dice, me había comentado que se iba a quedar grabada esta sesión. ¿Cómo la podemos visualizar o dónde o cómo nos lo van a hacernos llegar? Yo espero que en un ratito, si no tengo ninguna complicación con internet y esas cosas, la subo al foro de novedades. Ahí se va a quedar. Otra pregunta, perdón. Otra pregunta, las siguientes 4 reuniones van a ser así con Meet, con el Google Meet. Es Zoom. Zoom, perdón, sí, Zoom. Ajá, sí. Ok, de acuerdo. Para preparar ya el equipo para que no tenga yo problemas. De acuerdo. Gracias. No, al contrario. Entonces, si no hay más preguntas, me voy despidiendo. Les voy a pedir, por favor, que cuando estemos en esto,
apaguen sus micrófonos. Escuchamos muchas cosas paralelas y sí, evidentemente perturba la sesión. Y sobre todo, pues nos enteramos también de cosas que pues no queremos enterarnos, ¿no? Porque son cuestiones íntimas de casa o de donde estén. Y pues no tenemos por qué enterarnos. Y aparte, pues provoca mucho ruido, ¿no? Entonces, les pido por favor que seamos prudentes y que no abandonen, porque parece que dejan ahí conectados y se van, ¿no? Quién sabe dónde andan y obviamente no escuchan que se les está pidiendo que apaguen el micrófono. Le echo una cucharadita. ¿Sale? Pero bueno, Ponle está bien. y lo Que pruebo. tengan muy bonito día. Nos vemos en la siguiente y estoy atenta por el correo y la mensajería. Gracias, maestra. Que estén muy bien. Gracias, buen día a todos. Gracias, hasta luego. Hasta luego. La fiesta nacional francesa.